Muy buenos días, mis queridos hermanos y nuestros amigos que hoy nos acompañan. Damos gracias al Señor que puedan sacar este momento, estos minutos, para compartir de la preciosa palabra del Señor. Y hoy continuaremos con nuestra serie de sermones sobre la serie del Evangelio de Juan. Y los seres humanos lloramos por diversas causas. Lloramos por la partida de un ser amado, lloramos de enojo, lloramos de tristeza, lloramos de la risa, lloramos al ver una película conmovedora, lloramos al ver a otros sufrir, lloramos de alegría, lloramos por amor, lloramos al despedirnos porque nos vamos de viaje, lloramos porque regresamos de viaje, lloramos cuando nuestro equipo deportivo gana o cuando pierde, lloramos por atraer la atención tal como lo hace un niño. Algunos lloran por negocio como son las plañideras y en algunas ocasiones lloramos por fingir. En otras palabras, aunque no nos guste admitirlo, somos unos llorones. Pero es interesante que cuando vemos llorar a alguien, siempre se nos despierta la curiosidad de saber por qué esa persona está llorando y qué es lo que está causando ese llanto. Por eso, ante el llanto de otros, la pregunta que surge en nuestros corazones es: ¿por qué lloras? Algunas veces es simplemente curiosidad, pero en otras ocasiones en verdad queremos saber lo que hace llorar a esa persona y para tratar de ayudarle. Cuando regreso a mi niñez, recuerdo que yo me escondía para llorar, porque según mi padre, los hombres no debían llorar. Ahora que soy adulto, sigo escondiéndome para poder llorar, porque quizás será que me quedo esa condición. No quiero que la gente me vea llorar porque quizás algunos lo interpreten como cobardía o falta de carácter. Así que yo tengo la ligera sospecha de que los hombres seguimos llorando, pero lo hacemos a escondidas. Quizás creo que con la edad nos volvemos más llorones, o quizás mejor sería decir que somos más sensibles, pero aún seguimos creyendo que llorar no es asunto de hombres. Eso debemos dejárselo a los niños y a las mujeres, lo cual no es verdad. Todos debemos poder llorar cuando así lo sintamos necesario. Por eso le quiero preguntar en esta mañana: ¿por qué lloras? ¿Cuál es la razón de tu llanto? ¿Todavía lloras donde nadie te puede ver? Es interesante notar que en la Biblia se nos narran historias donde los hombres, las mujeres y los niños lloraron. Y no necesariamente es una muestra de debilidad o falta de carácter. Basta con un par de ejemplos que le quiero dar en esta mañana. Y el rey David era un hombre muy valiente, muy valiente. Pero en el Salmo 56, en el verso 8, cuando los filisteos lo estaban persiguiendo injustamente, dice lo siguiente, hablando con el Señor, obviamente: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Pero no es el único llorón que hay en la Biblia. El profeta Jeremías es conocido precisamente como el profeta llorón. Jeremías lloraba por causa de la iniquidad de Israel. Tanto David como Jeremías y muchos otros tenían una razón válida para llorar. En el texto que veremos hoy, entre los llorones que la Biblia menciona, encontramos nada más ni nada menos que a Jesús, quien lloró en público, valga decirlo de una vez por adelantado. Pero al igual que nos produce curiosidad de por qué lloran otros, hoy quisiera que nos hiciéramos la pregunta: ¿por qué llora Jesús? Ese es el título del sermón, pero es la pregunta central del mensaje de hoy: ¿por qué llora Jesús? Así que lo invito para que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 11 y retomaremos desde el verso 28 hasta el 37. Todavía seguimos en este pasaje de Lázaro y la muerte de Lázaro y sus hermanas. Así que quiero que en esta mañana busquemos la respuesta a esa pregunta, que de paso también nos hará ver si nosotros, al igual que Jesús y muchos otros en la Biblia, estamos llorando por la razón adecuada. En este pasaje vamos a encontrar tres aspectos interesantes, dos que nos conducirán a
contestar la pregunta que plantea el sermón de hoy. El primer punto que encontraremos, o lo primero que observaremos, es que Jesús nos está llamando, ¿cierto? El segundo es que debemos venir a Jesús pronto, pero sin hipocresía. Y el tercero, finalmente sabremos por qué llora Jesús. Así que los invito a que tomemos nuestras Biblias y empecemos en el verso 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, es decir, con María, y que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Así que lo primero que vamos a observar en esta mañana dentro de este pasaje es que Jesús nos está llamando. Juan no nos relata las palabras de Jesús o qué le dijo exactamente a Marta, pero deduciendo por la actitud de esta mujer podemos sacar la conclusión claramente que Jesús le dijo a Marta que llamara a María para que viniera donde él se encontraba. María se había quedado en casa atendiendo a los visitantes. Y eso lo encontramos en el verso 20 que ya vimos. Y Marta le dijo a María de forma muy discreta que Jesús la estaba llamando. Muy seguramente, es una suposición mía, pero podría tener algo de validez, le dijo de esta manera para evitar que la multitud la siguiera y le impidiera hablar en privado con Jesús. Pero vuelvo y repito, no lo dice el Evangelio, pero yo asumo que podría ser una de las razones. Lo interesante en estos versos es la manera como María responde al llamado de Jesús. De ahí que este sea el primer punto del sermón. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Sin tardanza, María corrió a donde Jesús se encontraba. Pero los visitantes, al verla salir, pensaron que ella iba a la tumba de Lázaro para poder llorar allí, y por eso la siguieron. Era costumbre en aquella época que las mujeres fueran a llorar a los sepulcros, las mujeres. La primera enseñanza que podemos sacar de estos versos entonces, ¿cuál es? Cuando Jesús nos llama, debemos correr a Él obedientemente y rápidamente. Para María era muy importante lo que estaba haciendo al quedarse en casa, que era atender a las personas que las habían venido a consolar para honrar la memoria de su hermano. Pero aunque lo que estaba haciendo María era muy importante, no fue un obstáculo para ella responder de forma inmediata al llamado de Jesús. En medio de su dolor y su responsabilidad, primero estaba a ir ¿qué? A Jesús. Para usted y para mí, no importa qué tan ocupados o qué tan importante sea lo que estemos haciendo, cuando Jesús nos llama, debemos correr a Él. María corrió a Jesús porque estaba segura que Él la consolaría. Nosotros también tenemos tiempos de lucha, de adversidad o de quebranto, donde nuestro corazón nos duele. Y cuando no encontramos una salida o una explicación lógica que nos ayude a aliviar el dolor, debemos correr a Jesús, siempre. Él es el único que nos puede traer consuelo y dar esperanza. Pero no solamente debemos venir a Jesús cuando estemos atribulados o en necesidad, sino en todo tiempo. Porque en todo tiempo es bueno venir a Jesús. El Señor está llamando a los hombres para que vengan a Él. Eso es lo que hacemos los predicadores cada domingo. Predicar una parte de las Escrituras y decirle, vengan que Jesús los está llamando. Ese es nuestro oficio. Para que vengan a Él y entiendan, sepan y experimenten que Jesús es la vida y es la resurrección. Cuando Jesús nos llama, nosotros debemos acudir a Él pronto. Entre más pronto, mejor. En Jesús tenemos, ¿qué? La absoluta certeza
de que si venimos a Él, Él nos recibirá sin importar cuál sea nuestra condición. Ya lo he dicho en otras ocasiones, usted no tiene que arreglar su vida antes de venir a Jesús. Usted tiene que venir a Jesús porque Él le va a ayudar a arreglar su vida. Jesús vino para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados y la maldad, para que de esta manera, cuando Él nos limpia por medio de su preciosa sangre, podamos recuperar la comunión perdida con el Padre por causa del pecado. Al igual que Jesús utilizó a Marta, porque fue a Marta la que le dijo, ve y llama a tu hermano, sigue utilizando a cada uno de sus discípulos para que llamen a la gente y vengan a Él. Nosotros no le torcemos el brazo a nadie o tratamos de convencerlo de que crean en Jesús. Simplemente invitamos a la gente para que vengan a Jesús. Usted y yo, al igual que Marta, María y muchos otros, somos solo mensajeros. Recuerde eso. Cuando Jesús nos llama, siempre nos conviene acudir pronto. Él nos dará lo que necesitamos, pero no necesariamente lo material, que es como mucha gente piensa o cree. Él nos dará lo que necesitamos para el quebranto de corazón. Marta, María y muchos otros serían testigos presenciales de lo que Jesús podía hacer en aquel relato. Solo les bastó acudir pronto a Jesús. Pero al venir a Jesús, hay que asegurarnos de tener la actitud correcta. ¿Por qué? Porque Jesús rechaza y le indigna la hipocresía. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con lo que está diciendo, pastor? Mire, deme un segundo. Vamos a ir al verso 32 y ya va a entender por qué le estoy diciendo lo que le acabo de decir, que Jesús rechaza y le indigna la hipocresía. Verso 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Así que el segundo punto de este sermón es, debemos venir a Jesús pronto, pero sin hipocresía. Para sorpresa de los visitantes, María no se dirigía deprisa a la tumba a llorar como ellos creían. Por el contrario, corría al lugar donde Jesús la esperaba. Jesús en ese momento se encontraba apenas afuera, a las afueras de Betania, ¿cierto? Lo interesante de este relato es que aquí el Evangelio de Juan menciona a María postrada a los pies del Señor. Quiero que tengan ese dato en mente para luego comparar con Marta, ¿cierto? Juan se asegura de mostrarnos o de mencionar que María estaba postrada a los pies del Señor. En el próximo capítulo, el capítulo 12, volveremos a encontrarla, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que vimos o lo que conocemos de Lucas, la historia que también la vimos hace un tiempo, en el capítulo 10, donde Jesús viene a visitarlos y María se sienta a los pies de Jesús, tenemos que llegar a una conclusión después de ver que 3 o 4 veces que se menciona a María en los evangelios, siempre está a los pies de Jesús. Por eso podemos decir tranquilamente, como aparece en Lucas, María sabía escoger muy bien cuál era la mejor parte. Y la mejor parte era sentarse o postrarse a los pies de Jesús. Tengamos eso en cuenta. Aquí encontramos un contraste y una similitud entre Marta y María. Les recuerdo lo que vimos la semana pasada. Marta llegó a Jesús y de inmediato le hizo un suave reproche. Recuerda que hablábamos de esto, del suave reproche de Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si ustedes comparan con lo que acabo de leer, son exactamente las mismas palabras, básicamente las mismas palabras que María dijo. ¿Cuál es la diferencia?
La gran diferencia es que María se postró primero a los pies de Jesús y luego le dijo eso. Así que, ¿qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Desde dónde lo dijo? Estando postrada. Marta no se postró, Marta se mantuvo de pie. Te dirá, son nimiedades. No. Juan se encarga de que cada detalle cumpla con el propósito, porque entonces la actitud piadosa y reverente de María quita cualquier vestigio, cualquier vestigio de reproche o queja. Recuerda que Marta dijo eso, pero sonó a reproche. María dice lo mismo, pero no. Simplemente convierte la misma expresión en una tierna, pero dolorosa confesión. Tanto Marta como María dijeron lo mismo. Pero la diferencia fue cómo cada una de ellas se lo dijo a Jesús. ¿Ve? No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Marta buscaba una respuesta. Señor, ¿por qué no viniste? María buscaba consuelo. Ahí está la gran diferencia. Jesús comprendía su dolor y pronto haría algo para consolar a estas dos hermanas. Para nosotros es igual. No es lo que le decimos a Jesús, sino la manera como se lo decimos. Decimos, Jesús, tú eres mi Señor. Pero en el corazón estamos creyendo otra cosa completamente diferente. Ante Jesús, aunque el dolor sea intenso, el temor y la reverencia deben ser primeros. María primero se postró y luego habló. Podríamos decirlo, primero adoró y luego confesó. En el verso 33, en la parte B, nos encontramos con un problema de traducción que nos puede confundir. En la Reina Valera de 1909 y en la Reina Valera de 1960, la palabra se estremeció, es traducida en el griego de otra palabra, embriaomai. Y esta palabra no le hace justicia a la fuerza que esta palabra tiene en el idioma original. Porque quiero que preste atención, no los quiero enredar con definiciones de griego, ni mucho menos. En este caso es necesario que me tengan un segundito de paciencia. Mire lo que significa esa palabra que está en el original. Bufar de enojo, indignación, suspirar con disgusto, tener un profundo sentimiento de preocupación. Usted dirá, pero ¿cuál es la necesidad o cuál es la importancia de traducir bien este texto? Porque aquella escena de la multitud llorando no era sino simplemente un espectáculo de hipocresía. ¿Por qué? Porque la gente, la multitud que siguió a María, venía llorando y gritando. Y era muy común en aquella época que se contrataran plañideras, personas que lloran en un velorio. Por dinero, les pagan, ese es su trabajo en un velorio. En la costa pacífica de nuestro país, en Colombia, todavía hay mujeres que se dedican a ese oficio, llorar en un velorio. Entonces, todas estas personas vinieron detrás de María, gritando, llorando y expresando una tristeza, pero era una tristeza de hipocresía, unas lágrimas de cocodrilo, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, esa multitud, todavía no habían entendido quién era Jesús y el poder que él tenía. Por eso Jesús, esa actitud de incredulidad de aquellas personas es la que lo hace estremecerse, pero no de pena ni de pesar, sino de enojo. La multitud que seguía a María hizo estremecer a Jesús, pero no de compasión, sino de enojo. Preste atención a esto. Jesús no desconoce nuestro dolor. Por eso con paciencia soporta muchas veces nuestras quejas y reclamos, porque sabe, como lo hizo con Marta, que surgen de un corazón que está en ese momento llorando y sufriendo.
Pero lo que Jesús no soporta es la hipocresía ni la incredulidad. Para Jesús las lágrimas de María eran sinceras, pero las de la multitud no. Y esto nos debe servir como ejemplo de que Jesús se identifica con el que sufre, pero detesta la hipocresía cuando nosotros venimos a Él de esa manera. Jesús nos invita a venir corriendo a Él, tal como lo hicieron Marta y María, quienes realmente lloraban porque estaban atribuladas, preocupadas, angustiadas. Pero Jesús rechaza a aquellos que como la multitud fingen sufrir y con llantos y griterías no traen el consuelo de Dios, sino su enojo y su ira. Jesús nos recibirá siempre que vengamos a Él. Como alguna vez dijera Charles Spurgeon, en el infierno no habrá ninguno que pueda decir, yo vine a Jesús y Él me rechazó. No. Jesús nos recibe. Pero tenemos que venir con un corazón abierto, sincero, sin hipocresías o sin intereses. María lloró y se postró a los pies de Jesús y por eso el Señor la consoló. Lo mismo sucederá con nosotros cuando en nuestro profundo dolor corramos a los pies de Jesús y postrados allí le adoremos. Aunque no entendamos, mire mi hermano, aunque no entendamos el porqué de las cosas que nos están pasando, si venimos a Jesús seremos consolados. No significa que lo vamos a entender, pero recibiremos paz y consuelo. Pero si alguno viene con hipocresía y fingiendo, lo único que encontrará en Jesús será ¿qué? Su indignación y su rechazo, porque solo aquellos que verdaderamente lloran por la causa adecuada serán consolados y Jesús llorará con ellos y llorará por ellos. Es lo que dice aquí el siguiente verso. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Así que aquí nos encontramos el tercer punto de nuestra predicación. Finalmente sabremos o podremos responder a la pregunta, ¿por qué llora Jesús? Jesús pregunta que dónde está el cuerpo de Lázaro, ¿cierto? Probablemente María fue la que le respondió y lo vio hasta el sepulcro. Es interesante que Juan, al relatar este hecho, fue enormemente cuidadoso de usar en esta ocasión una palabra para llorar, dacrío, en griego, y no se utiliza en ninguna otra parte del Evangelio de Juan. Pero el verso 35, que es el verso más corto de la Biblia, donde dice Jesús lloró, ¿cierto? En realidad tiene que ver con la pregunta del sermón. ¿Por qué lloró Jesús? ¿No le llama a usted la atención responder esa pregunta? Jesús lloró. Era la tristeza, Jesús lloró por la tristeza que sentía porque Lázaro se había muerto. Obviamente no puede ser esa la respuesta, porque él venía para resucitarlo, ¿cierto? Jesús lloró porque Marta y María estaban sufriendo. No, tampoco es esa la respuesta, porque en un momento ellas tendrían alegría, entonces tampoco por eso lloró. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? ¿Qué le ocasionaba el llanto en ese preciso instante frente a una multitud en la tumba de Lázaro? ¿Por qué lloró? La respuesta precisamente nos la da Juan al utilizar esta palabra daikrio, porque esta palabra, la multitud pensaba que Jesús lloraba por Lázaro, por la muerte de Lázaro. Por eso dicen, mirad cómo lo amaba.
Pero en realidad Jesús estaba llorando no por Lázaro, estaba llorando por esa multitud. ¿Por qué? Porque esa multitud no querían creer en Él y no querían venir a Él para salvación. Es la multitud. Preste atención. El sentimiento que Jesús expresa se relaciona en este pasaje con otros pasajes en los evangelios cuando Jesús manifiesta un profundo dolor, tristeza, angustia por la condición espiritual en que se encontraban los hombres. Pero por sobre todo, que a pesar de su estado tan terrible en el que el hombre se encuentra en el pecado, no le creyeron y no quisieron venir a Él para recibir la vida abundante que Jesús ofrece. Déjeme mostrarle con un ejemplo qué es lo que quiero decir. Con un ejemplo, no, con un verso bíblico. Uno de estos pasajes que coordina con el verso 35, Jesús lloró, es Mateo 23, 37. Cuando Jesús expresa una profunda tristeza por el pueblo de Israel, porque no quieren venir a Él. Son básicamente las mismas expresiones. El verso 37 dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso es lo que le produce tristeza a Jesús. En otro pasaje que también compagina con el verso 35, Jesús lloró, lo encontramos en Mateo 26, 38. Allí es el momento de la angustia de Jesús. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así que estos dos pasajes son simplemente un ejemplo de los muchos más que hay en el Evangelio que expresan el mismo sentimiento que expresa el verso 35. Jesús lloró. Ahora entonces, sí podemos responder con toda certeza la pregunta de ¿por qué llora Jesús? Jesús llora cuando sus discípulos tampoco le creen. Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso lo expresó Marta y también lo expresó María. A Jesús le duele que a nosotros, sus discípulos, cuando estamos en dificultades, en lugar de venir y postrarnos a sus pies, como lo hizo María, nos alejamos y simplemente murmuramos o reprochamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Jesús llora porque la gente no quiere venir a Él, porque no quieren creer en Él. Jesús llora porque la gente cada día le rechaza y escogen o prefieren seguir viviendo sus vidas como mejor les parece. Jesús está llorando porque quienes lo rechazan han escogido el camino ancho que conduce a la perdición y a la muerte eterna. Así que ahora, déjeme preguntarle algo, mi hermano y mi amigo que nos acompaña en esta mañana. ¿Por qué lloras tú? ¿No recibiste el regalo que esperabas? ¿No ganó tu equipo favorito? ¿No tienes a tu lado el príncipe o la princesa de tu vida? ¿Lloras porque se te partió la uña que tanto dinero te costó ponerte? ¿Lloras porque no tienes todo lo que desea tu corazón? ¿Lloras por el ser querido que ahora no tienes a tu lado? ¿Lloras por dolor o por remordimiento y culpa? ¿En serio? ¿Es por esto que lloramos los hombres? ¿Es por eso que lloramos como niños malcriados haciendo una pataleta cuando Dios no se deja manipular por nosotros para darnos lo que queremos? ¿En serio eso es lo que nos causa dolor? ¿No crees que hay cosas más importantes y trascendentales por las cuales sí debemos llorar? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por un alma que no conoce a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por no haber venido pronto a Cristo y hacer su voluntad? ¿Cuántas veces hemos llorado de todo corazón porque se nos fue el día y no pudimos leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos llorado
porque nos damos cuenta que hemos sido desobedientes. Jesús llora al ver la condición de los hombres y cómo estos, en su desobediencia, cada día escogen más vivir en tinieblas antes que venir a la luz, para que puedan tener vida y vida abundante. Jesús lloró, y lloró en público. Y era un hombre como no ha habido otro, gallardo, valiente, pero Jesús lloró. Es el verso más corto de la Biblia, pero también es uno de los más bellos y profundos. Como diríamos, Jesús llora por ti y por mí. Y por eso, porque llora, fue capaz de morir por amor a nosotros también. Jesús lloró y llora por lo verdaderamente importante, porque los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Eso es lo que hace llorar a Jesús. Pero también a Jesús lo hace llorar cuando nosotros, sus discípulos, no cumplimos la gran comisión. Jesús llora cuando nosotros no queremos hacer su voluntad como creyentes. Quizás ahora que entendemos por qué aquel día Jesús lloró, nosotros también hoy podamos llorar, pero de felicidad, al saber con cuánto amor Jesús nos ha amado y hasta dónde fue capaz de llegar por nosotros. Entonces, cuando entendamos esto, nuestras lágrimas no serán de tristeza, ni de dolor, ni por hipocresía, sino verdaderamente de gratitud por aquel que, siendo el Rey del universo, no tuvo pena en llorar en público. Porque Jesús lloró por amor a ti y a mí. Bendito sea nuestro Señor y Salvador, quien lloró por la razón justa y adecuada. Ahora, tú y yo debemos responder por qué vamos a llorar y por quién lloraremos. Ahí donde está mi hermano, le voy a pedir, y mi amigo, que incline su rostro. Vamos a orar. Padre amado, una vez más venimos a ti para agradecerte por tanto amor. A ti, Jesús, queremos pedirte perdón por hacerte llorar tantas veces con nuestra actitud de incredulidad, desobediencia y rebeldía. Espíritu Santo, ayúdanos a ser obedientes y creer con todo nuestro corazón, para de esta manera no lastimar el corazón de Jesús. En medio de nuestra angustia o tristeza, Jesús, déjanos correr prontamente a ti y, al igual que María, postrarnos a tus pies y encontrar en ti el consuelo que nadie más nos puede dar. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Ahora, mi hermano y mi amigo, que ya sabes por qué llora Jesús, no lo rechaces más. No tardes en venir a Él y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Feliz semana para todos.